Los deseos finales de aquellos en el corredor de la muerte revelan mucho más que simples caprichos. Desde rituales vudú hasta peticiones de una sola aceituna, estos últimos momentos están cargados de simbolismo, desesperación y a veces una perturbadora calma. Este video explora a fondo los deseos más inquietantes y lo que revelan sobre las mentes de aquellos que enfrentan su inminente ejecución. Desde la ejecución de Karl Panzram hasta los desconcertantes deseos de James Edward Smith, analizaremos cómo estos últimos actos pueden ofrecer una ventana única al alma humana, justo antes de su partida. Número 1. Tierra mística. James Edward Smith no solo fue un asesino condenado, sino también un hombre profundamente influenciado por las creencias espirituales y las prácticas esotéricas que marcaron su vida hasta el último momento. Cuando pidió como su última comida un tipo específico de tierra utilizada en rituales vudú, no estaba simplemente expresando un capricho extraño, sino revelando un profundo deseo de controlar su destino más allá de la muerte. El vudú, una religión rica en simbolismo y prácticas ancestrales, ve en la tierra un medio de conexión con los espíritus de los ancestros, y Smith creía que este ritual le permitiría reencarnarse, asegurándose de que su espíritu no quedara atrapado en el limbo. Para entender la magnitud de este pedido, es crucial profundizar en la psicología de Smith y en cómo llegó a adoptar tales creencias. A lo largo de su vida, Smith estuvo expuesto a diversas culturas y prácticas espirituales que lo llevaron a desarrollar una visión del mundo en la que lo sobrenatural tenía un poder tangible. Este pedido de tierra puede interpretarse como un acto desesperado de una mente que buscaba aferrarse a cualquier esperanza de control en un momento de total impotencia. Además, el hecho de que las autoridades rechazaran su solicitud y le dieran en su lugar un simple tarro de yogur natural no solo demuestra la desconexión entre el sistema penal y las creencias individuales, sino que también subraya la frialdad con la que el sistema trata a los condenados, ignorando los aspectos más íntimos y personales de su humanidad. Smith, en sus últimos momentos, estaba intentando realizar un ritual que, para él, era esencial para su transición al más allá. Este acto, que podría parecer absurdo para muchos, era en realidad una manifestación de su desesperación y su creencia en un mundo en el que los rituales y la magia tenían un papel crucial. La tierra que pidió no era simplemente un alimento. Era una herramienta para su reencarnación, una forma de asegurarse de que no quedaría atrapado en el purgatorio. Esta historia nos obliga a reflexionar sobre la diversidad de creencias y cómo, incluso en sus últimos momentos, las personas pueden aferrarse a las prácticas que les dan sentido a sus vidas, buscando consuelo en lo sobrenatural cuando todo lo demás falla. Este pedido también revela algo sobre la relación de Smith con la muerte. A diferencia de otros condenados que pueden haber visto su ejecución como un final inevitable, Smith lo vio como una transición, un paso más en un ciclo espiritual que continuaría después de su muerte. Su historia es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, las personas pueden encontrar esperanza y significado en las creencias que han formado a lo largo de sus vidas. Esta visión del mundo, aunque incomprensible para muchos, le dio a Smith un sentido de control y propósito que lo acompañó hasta el final. Número 2. Preferencia pesquera. El deseo de Jimmy Glass de ir a pescar en lugar de enfrentar su ejecución es mucho más que una simple preferencia por una actividad recreativa. Este deseo revela una profunda nostalgia por una vida que había perdido mucho antes de que fuera condenado a muerte. La pesca, una actividad que muchos asocian con paz, tranquilidad y una conexión con la naturaleza, contrasta fuertemente con la violencia y el caos que marcaron la vida de Glass. Su pedido es un reflejo de su anhelo por regresar a una época más simple, antes de que sus acciones lo llevaran a una sala de ejecución. Este deseo también puede interpretarse como un intento de evadir la realidad de su situación. Al expresar su preferencia por la pesca, Glass estaba, en cierto sentido, negando la gravedad de su destino. Es posible que, en sus últimos momentos, Glass se haya aferrado a la idea de la pesca como un símbolo de la libertad que había perdido, un último intento de escapar, al menos mentalmente,
de la realidad de su inminente muerte. Esta desconexión con la realidad es algo que se ve en muchos condenados, que, enfrentados a la certeza de su ejecución, buscan consuelo en recuerdos o fantasías que les ofrecen un escape temporal de su situación. La sonrisa en el rostro de Glass mientras lo ataban a la silla eléctrica es otro detalle que añade complejidad a su historia. Esta sonrisa podría interpretarse como una expresión de aceptación, una señal de que Glass había llegado a un acuerdo con su destino y estaba dispuesto a enfrentarlo con una actitud despreocupada. Sin embargo, también es posible que esta sonrisa fuera un acto de desafío, una forma de mostrar que, aunque el sistema lo había condenado, aún conservaba el control sobre cómo enfrentaría su muerte. La sonrisa, combinada con su deseo de ir a pescar, sugiere una mezcla de resignación y desafío, una actitud que refleja la complejidad emocional que puede existir en una persona en sus últimos momentos. Además, la elección de Glass de una actividad tan mundana como la pesca, en lugar de un último deseo más dramático o significativo, puede ser vista como una forma de humanizarse ante los demás. Al expresar un deseo tan simple, Glass estaba recordando a todos que, a pesar de sus crímenes, seguía siendo una persona con deseos y anhelos comunes. Esta humanización puede ser una estrategia consciente o inconsciente para ganarse la simpatía o al menos la comprensión de aquellos que lo rodeaban en sus últimos momentos. La historia de Jimmy Glass es un recordatorio de cómo, incluso en las situaciones más desesperadas, las personas pueden encontrar formas de aferrarse a lo que les da sentido y consuelo, ya sea una actividad tan sencilla como la pesca o la esperanza de escapar mentalmente de su destino. Número 3. Aceituna solitaria. El pedido de Victor Feguer de una sola aceituna con el hueso todavía dentro es un ejemplo fascinante de cómo incluso los condenados más brutales pueden buscar significado en los gestos más pequeños. Feguer, quien enfrentaba la horca por asesinato, eligió algo que a primera vista parece trivial, pero que estaba cargado de simbolismo. En muchas culturas, la aceituna y el olivo están asociados con la paz, la longevidad y el renacimiento. Al pedir una aceituna, Feguer no solo estaba eligiendo su última comida, sino que también estaba haciendo una declaración sobre su deseo de dejar un legado diferente al de la violencia que había marcado su vida. El simbolismo detrás de la aceituna es profundo. En la mitología griega, por ejemplo, el olivo era un símbolo de Atenea, la diosa de la sabiduría, y representaba la paz y la prosperidad. Al pedir una aceituna, Feguer podría haber estado intentando invocar estos atributos, buscando una forma de redención o un símbolo de paz en sus últimos momentos. La idea de que de su tumba podría brotar un olivo sugiere un deseo de transformación, de ser recordado no por sus crímenes, sino por algo más noble. Este pedido es un recordatorio de que incluso aquellos que han cometido los crímenes más atroces pueden tener un deseo de redención y un anhelo de ser recordados de una manera diferente. Además, este deseo final puede verse como un último acto de control. En un momento en que Feguer tenía poco control sobre su destino, elegir algo tan pequeño y simbólico como una aceituna fue una forma de afirmar su voluntad. Esta elección también podría haber sido un gesto de desafío, una forma de rechazar la grandiosidad de la ejecución y la solemnidad de la muerte, optando en su lugar por un gesto que era pequeño pero lleno de significado. La aceituna, con su hueso todavía dentro, también podría simbolizar la esperanza de que algo nuevo y vivo podría surgir de su muerte, un nuevo comienzo en lugar de un final definitivo. La historia de Victor Feguer y su última comida es una ventana a las complejidades de la mente humana. Nos muestra cómo, incluso en los momentos más oscuros, las personas pueden buscar maneras de encontrar paz y significado. Este pedido también subraya la idea de que, independientemente de sus acciones pasadas, las personas pueden buscar redención de maneras que desafían las expectativas. Feguer, en sus últimos momentos, optó por un gesto que, aunque pequeño, estaba cargado de un simbolismo que hablaba de su deseo de ser recordado de una manera diferente, de encontrar paz en la muerte y quizás de dejar un legado que fuera más allá de la violencia que había marcado su vida. Número 4. Sarcasmo mortal. James French, cuyo último comentario antes de ser ejecutado fue:
¿Qué les parece este titular? Papas fritas es un ejemplo claro de cómo el humor negro y el sarcasmo pueden ser utilizados como una herramienta para enfrentar la muerte. French, quien había pasado años en prisión luchando para que lo ejecutaran, finalmente tuvo su deseo cumplido, pero no sin antes hacer una declaración que encapsulaba su personalidad desafiante y sarcástica. Al utilizar su última oportunidad de hablar para hacer un comentario tan frívolo, French no solo se negó a ser controlado por el sistema, sino que también subvirtió las expectativas sobre cómo un condenado debe comportarse en sus últimos momentos. Este comentario final es más que una simple broma. Es una declaración de rebeldía contra un sistema que intentaba reducir a French a un número en una lista de ejecuciones. Al hacer un comentario tan trivial, French estaba rechazando la solemnidad de la ocasión y, en su lugar, optando por desafiar el proceso que lo había condenado. Esta actitud es reveladora de la manera en que French veía la vida y la muerte. Para él, la ejecución no era un momento para la reflexión o la redención, sino una oportunidad para hacer una declaración que sería recordada. Este comentario, aunque aparentemente insignificante, es en realidad una forma poderosa de afirmar su identidad en un momento en que todo lo demás le había sido arrebatado. El humor negro de French también puede interpretarse como una forma de protegerse del miedo y la desesperación que muchos sentirían en sus últimos momentos. Al hacer una broma, French estaba manteniendo una distancia emocional de la realidad de su situación, utilizando el humor como un escudo contra el terror de lo que estaba a punto de suceder. Esta estrategia no es inusual. Muchas personas utilizan el humor para lidiar con situaciones difíciles, y para French, esta broma final fue una forma de mantener el control sobre sus emociones y su destino hasta el final. Además, la elección de papas fritas como tema de su último comentario puede ser vista como una forma de humanizarse ante los demás. Al hacer un comentario tan simple y cotidiano, French estaba recordando a todos que, a pesar de sus crímenes, seguía siendo una persona con deseos y anhelos comunes. Esta humanización puede ser una estrategia consciente o inconsciente para ganarse la simpatía o al menos la comprensión de aquellos que lo rodeaban en sus últimos momentos. La historia de James French es un recordatorio de cómo, incluso en las situaciones más desesperadas, las personas pueden encontrar formas de aferrarse a lo que les da sentido y consuelo, ya sea a través del humor o de la afirmación de su identidad en un sistema que intentaba despojarlo de ambos. Número 5. Postre pospuesto. Ricky Ray Rector, un hombre cuyo estado mental deteriorado añadía una capa de complejidad a su ejecución, dejó una marca imborrable en la historia de las ejecuciones en los Estados Unidos. Su pedido de un lujoso banquete como su última comida, seguido de su decisión de dejar el postre de lado diciendo que lo guardaría para más tarde, es un ejemplo fascinante y perturbador de cómo la mente humana puede aferrarse a la normalidad incluso en las situaciones más extremas. Este acto, que podría parecer absurdo para cualquier otra persona, en realidad refleja la profunda confusión y el deterioro cognitivo que Rector había experimentado a lo largo de su vida. El pedido de Rector no fue simplemente un acto de glotonería, fue una manifestación de su deseo de aferrarse a algo familiar y placentero en un momento en que todo lo demás en su vida había perdido su sentido. El banquete, con sus platos lujosos y abundantes, representaba un último intento de experimentar placer y satisfacción en un mundo que había dejado de ofrecérselos. Sin embargo, la decisión de dejar el postre para más tarde, un acto que cualquier otra persona consideraría absurdo, revela la desconexión total de Rector con la realidad. Esta acción es un testimonio del daño psicológico que puede ocurrir en una persona a lo largo de años de trauma y violencia y nos obliga a reflexionar sobre cómo el estado mental de un individuo puede afectar su percepción de la realidad. Además, la historia de Rector nos muestra cómo el sistema de justicia penal a veces falla en reconocer y abordar las complejidades mentales de los condenados. A pesar de los claros signos de deterioro cognitivo, Rector fue considerado competente para ser ejecutado, lo que plantea preguntas sobre la ética y la moralidad de ejecutar a alguien que claramente no comprendía plenamente la gravedad de su situación. Su deseo de conservar el postre, un acto que puede parecer trivial, en realidad subraya la tragedia de un sistema que a menudo ignora las necesidades y condiciones mentales de aquellos a quienes condena a muerte.
La historia de Ricky Ray Rector es también un recordatorio de cómo, incluso en los momentos más oscuros, las personas pueden aferrarse a fragmentos de normalidad que para los demás pueden parecer incomprensibles. Este acto de dejar el postre para más tarde puede haber sido una forma de negar la realidad de su ejecución inminente, una manera de aferrarse a la esperanza de que, de alguna manera, podría haber un más tarde en su vida. La historia de Rector es una ventana a las complejidades de la mente humana y un testimonio de cómo, incluso en sus últimos momentos, las personas pueden encontrar maneras de mantener una conexión con la vida, por frágil que sea. Número 6. Asesinato premeditado. James French, un hombre cuya vida estuvo marcada por su constante lucha por el control, se destacó entre los condenados a muerte por su inteligencia y su determinación inquebrantable. A diferencia de muchos que aceptan pasivamente su destino, French se negó a dejar su vida en manos del sistema. Desde su primera condena, su mente trabajó incansablemente en la creación de un plan meticuloso que culminaría en el asesinato de su compañero de celda, una acción que no fue ni impulsiva ni emocional, sino fría y calculada. Esta decisión no fue simplemente un acto de violencia. Fue una táctica deliberada para forzar al Estado a cumplir su deseo de morir. French sabía que su crimen adicional lo llevaría a la ejecución, un destino que había buscado activamente durante años. Este acto final no fue una manifestación de desesperación, sino una declaración de poder, una afirmación de su autonomía en un sistema que intentaba constantemente despojarlo de ella. Al asesinar a su compañero de celda, French no solo aseguró su propia muerte, sino que también dejó un mensaje claro. Incluso en las circunstancias más restrictivas, mantuvo el control sobre su vida y su muerte. Este enfoque despiadado hacia su destino también ofrece una ventana a la compleja relación de French con la muerte. Para él, la ejecución no era un castigo que debía evitarse, sino una liberación que anhelaba. La vida en prisión, con sus muros y restricciones, representaba una forma de existencia que French encontraba intolerable, peor que la muerte misma. Este rechazo total a la vida que se le había impuesto revela una perspectiva oscura y filosófica. En su visión del mundo, el control absoluto sobre su destino, incluso si ese destino era la muerte, era preferible a la sumisión a un sistema que intentaba determinar su vida. Número 7. Urgencia fatal. Karl Panzram es un nombre que resuena en la historia criminal con un eco de brutalidad sin remordimientos y una vida vivida en la sombra de un odio implacable. Este hombre, cuya existencia fue una espiral descendente hacia la oscuridad, no solo dejó una huella imborrable en la historia de los crímenes atroces, sino que también encarnó la desesperanza más profunda y la frialdad emocional más aterradora. A lo largo de su vida, Panzram fue impulsado por un odio visceral hacia la humanidad, un odio que se manifestaba en cada uno de sus actos de violencia. Este odio no solo dirigió sus acciones, sino que también definió su relación con la vida y la muerte. Cuando llegó el momento de su ejecución, Panzram no se acercó a ella con miedo o arrepentimiento, sino con una urgencia casi palpable. Su último deseo, que sus ejecutores se apuraran, no fue un simple capricho, sino una declaración contundente de su desprecio por la vida y por aquellos que intentaban controlarlo. Este deseo de acelerar su propia muerte no solo refleja su impaciencia, sino también su convicción de que la vida no valía la pena ser vivida. Para Panzram, la ejecución no era un castigo, sino una liberación de un mundo que había llegado a detestar con una intensidad que pocos pueden comprender. La vida de Karl Panzram estuvo marcada por una serie de eventos traumáticos que moldearon su visión del mundo. Desde una edad temprana, Panzram fue sometido a abusos y violencia, lo que lo llevó a desarrollar un odio profundo hacia la sociedad. Este odio se convirtió en la fuerza motriz de su vida, llevándolo a cometer una serie de crímenes que iban más allá del asesinato, incluyendo la tortura y la violación. Cada uno de estos actos fue una expresión de su desprecio por la humanidad, un desprecio que lo acompañó hasta su ejecución. El hecho de que Panzram no mostrara ningún remordimiento en sus últimos momentos no es sorprendente si se considera la naturaleza de su vida. Para él,
La idea de redención o perdón era completamente ajena. En su mente, el odio y la violencia eran las únicas constantes en un mundo caótico y sin sentido. Su deseo de que todo terminara rápidamente no fue solo una manifestación de su impaciencia, sino también una última afirmación de poder. Incluso en la muerte, Pansram quería asegurarse de que las cosas se hicieran a su manera, que su muerte fuera tan rápida y brutal como su vida. Número 8. Festín mortal. William Bonin, conocido como el estrangulador de la autopista, vivió una vida marcada por la violencia, el abuso y el caos. Su último deseo de 2 pizzas grandes de pepperoni y salchicha, 3 pintas de helado de café y 3 paquetes de 6 latas de Coca-Cola es perturbador no solo por la simplicidad de los alimentos, sino también por lo que revela sobre la naturaleza humana. Bonin, quien había cometido algunos de los crímenes más atroces de su tiempo, optó por un deseo final que era casi trivial en comparación con la magnitud de sus acciones. Este deseo nos obliga a confrontar la desconcertante realidad de que incluso aquellos que han cometido actos de extrema maldad pueden tener deseos que son sorprendentemente comunes. El contraste entre la violencia de los crímenes de Bonin y la normalidad de su última comida es un recordatorio de que, en el fondo, incluso los criminales más notorios son humanos. Este deseo final es una ventana a la desconexión entre sus acciones y su humanidad, un recordatorio de que la maldad no siempre se manifiesta de maneras obvias o grandiosas. Bonin, en sus últimos momentos, optó por un deseo que era, en su simplicidad, profundamente perturbador. Su historia nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la humanidad y cómo, incluso en los peores de nosotros, pueden existir fragmentos de lo común y lo cotidiano. Además, la elección de Bonin de una comida tan indulgente y calórica podría interpretarse como un último intento de encontrar placer en una vida que había estado marcada por el dolor y el sufrimiento. La comida, un acto de sustento y confort, se convierte en un símbolo de la vida misma, y al elegir alimentos que le ofrecieran una última experiencia de placer, Bonin estaba afirmando su humanidad de una manera que desconcierta y perturba. Este deseo final también plantea preguntas sobre cómo entendemos la relación entre el crimen y la humanidad, y cómo incluso aquellos que han cometido actos de extrema maldad pueden tener deseos y anhelos que nos recuerdan su condición humana. La historia de William Bonin y su última comida es un testimonio de las complejidades de la naturaleza humana y de cómo, incluso en los momentos más oscuros, las personas pueden encontrar maneras de buscar consuelo y placer. Este deseo final es una ventana a las contradicciones de la vida y la muerte, un recordatorio de que, incluso en los peores de nosotros, puede haber fragmentos de humanidad que desafían nuestras expectativas y nos obligan a confrontar la complejidad de la mente humana. Número 9. Fiesta de despedida. James Louis Jackson, cuyo crimen de asesinar a su esposa y 2 hijastras dejó una marca imborrable en la historia, enfrentó su ejecución con una actitud que fue tan desconcertante como su propio crimen. Al entrar en la cámara de ejecución con una sonrisa, Jackson mostró una desconexión completa con la gravedad de sus acciones. Su insinuación de que estaba a punto de reunirse con su familia en el más allá y su comentario de que era hora de que empezara la fiesta nos muestra una mente que se había separado completamente de la realidad. Este acto de aparente celebración antes de su muerte es perturbador no solo por lo que dice sobre su estado mental, sino también por lo que revela sobre su incapacidad para aceptar la responsabilidad de sus acciones. Jackson, quien había destruido la vida de su familia, parecía ver la muerte como una continuación de la vida, una transición a una nueva etapa en la que podría reunirse con aquellos a quienes había matado. Este deseo de reunirse con su familia en el más allá es un reflejo de la negación total de la realidad, una forma de evadir la culpa y la responsabilidad de sus crímenes. Su historia es un recordatorio de cómo algunas personas, cuando se enfrentan a la muerte, pueden crear narrativas que les permiten escapar de la realidad de sus acciones. La fiesta de despedida de Jackson es una ventana a una mente que eligió la fantasía sobre la realidad, incluso en sus últimos momentos. Además, la actitud de Jackson hacia su ejecución plantea preguntas sobre cómo entendemos y tratamos a aquellos que han cometido crímenes atroces.
Su aparente despreocupación por la muerte y su deseo de celebrarla en lugar de temerla sugieren una desconexión total con la moralidad y la ética. Jackson, en lugar de buscar redención o mostrar arrepentimiento, optó por enfrentar su muerte con una actitud de celebración, lo que revela una profunda ruptura con la realidad y un rechazo total a la aceptación de su culpabilidad. La historia de James Louis Jackson es un testimonio de las complejidades de la mente humana y de cómo, incluso en los momentos más oscuros, las personas pueden encontrar maneras de enfrentar la muerte que desafían nuestras expectativas. Este deseo final de celebrar su muerte como si fuera una fiesta es un recordatorio de cómo, para algunas personas, la muerte no es algo a temer, sino algo a celebrar. La historia de Jackson nos obliga a confrontar la complejidad de la mente humana y cómo, incluso en las circunstancias más extremas, algunas personas encuentran formas de afirmar su autonomía y control sobre su destino, aunque ese destino sea la muerte. Número 10. Reclamo de espaguetis. Thomas J. Grasso, cuya ejecución en 1995 fue notable por su última declaración, mostró una preocupación casi infantil por lo que consideraba una injusticia culinaria. Al quejarse de que no recibió sus espaguetis, Grasso dejó claro que, incluso en los momentos más graves, algunas personas pueden aferrarse a detalles que parecen insignificantes para los demás. Este reclamo, aunque trivial, es una manifestación del deseo humano de control en situaciones en las que se siente impotente. Para Grasso, su última comida era algo que él podía controlar, y cuando ese control le fue negado, se aseguró de que el mundo lo supiera. Este enfoque en los espaguetis también revela algo más profundo sobre la psicología de aquellos que enfrentan la muerte. La comida, un acto de sustento y confort, se convierte en un símbolo de la vida misma, y al no recibir lo que había pedido, Grasso sintió que le habían negado algo esencial. Este reclamo final es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, las personas pueden encontrar maneras de expresar su frustración y descontento. La historia de Grasso es una ventana a las pequeñas cosas que pueden llegar a importar cuando todo lo demás se ha perdido, y cómo en sus últimos momentos algunas personas pueden aferrarse a detalles que, para los demás, pueden parecer completamente insignificantes. Además, la historia de Grasso subraya la importancia que pueden tener los rituales, incluso los más pequeños, en la vida de una persona. Al no recibir sus espaguetis, Grasso sentía que le habían negado un último acto de control y placer, y su queja final es un testimonio de cómo, incluso en los momentos más graves, las personas pueden aferrarse a lo que les da sentido y consuelo. La historia de Thomas J. Grasso y su reclamo de espaguetis es un recordatorio de la importancia de los pequeños detalles en la vida de una persona y de cómo, incluso en los momentos más oscuros, las personas pueden encontrar maneras de afirmar su identidad y control. Este reclamo final es una ventana a las complejidades de la mente humana y de cómo, incluso en las circunstancias más extremas, algunas personas encuentran formas de expresar su frustración y descontento de maneras que pueden parecer triviales, pero que, para ellos, son profundamente significativas. Estos inquietantes deseos finales nos revelan cómo, incluso en la muerte, la humanidad busca dejar una última huella, ya sea de redención, humor o venganza.